Bueno, ahora sí, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas al Archivo General de Puerto Rico. Esta semana para nosotros es muy especial porque estamos celebrando la Semana de los Archivos Históricos y obviamente de la Semana de los Historiadores, ¿verdad? Fue hace una semana, pero nosotros trabajamos en conjunto. Los documentos históricos están disponibles para que sean escudriñados, que aprendamos de ellos, pero de nada vale, ¿verdad?, que se mantengan en cajas. Lo importante es que los podamos difundir y oportunidades como esta, en la que nos encontramos en esta mañana, son esenciales para que las personas conozcan las maravillas que nosotros recordamos en los archivos históricos. Esta semana también es bien importante porque la estamos dedicando a nuestro querido don Ricardo Alegría, quien fue el fundador y primer director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y llevamos celebrándolo por un año entero. Este es su centenario, y decidimos, ¿verdad?, también dedicar la Semana de los Archivos Históricos a la persona que nos permitió tener una sede aquí en el Archivo y la Biblioteca Nacional. Para los que no me conozcan, yo soy Hilda Teresa Ayala González y soy la Archivera General de Puerto Rico y la directora de la Biblioteca Nacional. Les agradezco muchísimo el aceptar esta invitación para unirse a esta celebración de la Semana de los Archivos Históricos. Y sin más, quiero invitar a la doctora Gloria Tapia para que suba al escenario y demos inicio con esta maravillosa presentación del libro Toa Arriba, Toa Alta, una historia. Que disfruten y muy buenos días. Gracias. Llevo casi una hora pensando qué es lo que le voy a decir a ustedes, pero sencillamente voy a hacer como soy yo. Primero agradecerle a este público maravilloso que está aquí, un público mayormente toalteño. Agradecerle a los autores que hacía cerca de 2 años que no nos veíamos. Este proyecto de Toa Alta duró 4 años y medio contra terremotos, contra María, contra todo tipo de huracán, contra adversidades económicas, pero el proyecto se dio y yo entiendo como editora de este libro que el libro ha sido un éxito. El libro se propuso con el propósito de ayudar a la restauración de la iglesia de Toa Alta. Esa iglesia, nosotros no hicimos el proyecto porque fuera una sede de carácter religioso católico, sino porque es un ícono de la historia de Puerto Rico y pertenece al patrimonio cultural que tiene nuestro pueblo Toa Alta. El libro se hizo con mucho sacrificio. Estos 20 autores que están aquí, bueno, casi todos, hay algunos que están por Facebook Live. Enseguida que yo los invité me dijeron sí, para Toa Alta sí. Muchos de ellos son toalteños, tienen vínculos con Toa Alta, de abuela, de abuelos, de tíos, de familiares. Y por supuesto vínculos históricos. Son todos unos autores, unos historiadores sumamente importantes y deseados para la nueva historiografía puertorriqueña. Además de eso, nos acompañan algunas personas del pueblo de Toa Alta que estuvieron con nosotros mano a mano en este proyecto. Tita, Piro, a quien le agradecemos muchísimo. No conocíamos el pueblo de Toa Alta y gracias a ellos caminamos todos los pueblos y todos los barrios. La doctora Enríquez es una de ellas que estuvo casi una semana haciendo entrevistas por todo el pueblo a mujeres enfermeras, maestras, fritoleras, deportistas, abogadas, jueces, juezas. De modo que el libro tiene una representación total de lo que podría ser la historia de Toa Alta, pero yo no voy a hablar del libro porque para eso pues tenemos un presentador muy especial para la mayor parte de nosotros. Tengo que destacar la presencia de varias personas muy importantes en la vida mía intelectual y profesional. Entre todos los que están aquí, me disculpan, ¿verdad?, los que yo no mencione, tengo que mencionar a mi jefa de siempre, la doctora Carmen Ruiz de Fischler, 2 veces jefa y siempre jefa mía, a quien le agradezco su presencia. Le agradezco la presencia también a un gran amigo,
un nuevo amigo, pero un amigo de verdad, el señor José Delanoy, que lo deben conocer, que es especialista en el área de museología y de Pablo Casals. De modo que pido un aplauso para ellos. Calixta siempre me acompaña a las actividades y gracias Calixta por estar aquí. Por último y no menos importante, que quede claro, quiero presentarles a nuestro representante de distrito, el señor Yacer Morales. Me parece que es el representante más joven que tiene la legislatura y quiero decirles que es nuestro, es de Toalta. De modo que a la entrada le dije, tenemos que hablar porque hay mucho proyecto cultural en Toalta y tenemos que trabajar para ello. Quiero excusar por último, no está, dijo que podía venir, pero parece que ha tenido un problemita, al representante Aponte Hernández, que en todo momento ha estado con nosotros aquí, y al representante Pichi Torres Zamora, que fue quien afortunadamente nos dio parte del dinero para la impresión del libro. De modo que el libro, mucha gente pudiera decir, ay, pero le falta este tema, le falta aquel, no cubrieron aquel. Nuestra intención no fue hacer una enciclopedia de la historia de Toalta. Queríamos tomar unos temas en particular para entonces propiciar futuras investigaciones sobre el pueblo, porque una de las cosas que nosotros descubrimos todos es que a pesar de la historia tan importante que tiene este pueblo de Toalta, la investigación es muy discreta, demasiado discreta, y yo creo que con este libro, estamos todos convencidos que con este libro nosotros podemos recabar la investigación futura para proyectos futuros, porque ustedes saben que la historia ni es final ni es definitiva. Les dije que iba a hablar poco, lo voy a dejar ahora con el doctor Ramón Luis Acevedo, que él sí tiene mucho que decirles a ustedes sobre el libro de Toa Arriba, Toa Alta, una historia. Muy buenos días a todos y a todas. Encantado de estar aquí celebrando este logro, este libro, que como decía Gloria, implica el esfuerzo de muchas personas durante 4 años, por lo menos, desde que se concibió originalmente. Y yo creo que el resultado realmente ha sido extraordinario. Yo pues colaboré en el libro con un ensayo y pues pasó el tiempo y yo, bueno, ¿qué habrá pasado con el libro de Gloria? La iba a llamar cuando ella me llama y me dice que el libro acaba de salir y que ya está disponible. Y tuvimos la oportunidad de dialogar en la radio también sobre el libro, hacer una presentación radial a través del programa Cultura Isleña de Radio Oro. Y ahí pues fue que tuve la oportunidad de ver el libro. Este es un libro que no es solamente para leer, sino que es un libro también para ver. La parte gráfica, las imágenes son sumamente importantes. No voy a quitar esto. Tengo las tres vacunas ya. Y estoy a distancia. Bueno, Toalta es un pueblo afortunado. Pocos pueblos pequeños de nuestra isla cuentan con un libro como este, Toa Arriba, Toa Alta, una historia, donde se abarca con amplitud, rigor y profesionalismo la historia social, económica y cultural de un municipio, incluyendo la cultura popular, que es imprescindible e importantísima a la hora de definir la identidad de un pueblo pequeño. Y yo pues soy vecino allí de Corozal. Además, y esto es muy encomiable, se trata de un trabajo colectivo en el que participan una veintena de investigadores muy competentes y reconocidos, provenientes de distintas áreas y con formaciones muy diversas. Todos ellos hemos trabajado bajo la dirección de la querida amiga, la doctora Gloria Tapia, quien como directora de una gran orquesta sinfónica ha concebido la pieza, ha reclutado a los músicos, le ha asignado su participación y ha armonizado todos los esfuerzos, siempre con la ayuda y el estímulo
del doctor Igor Hernández, que además también, igual que la propia Gloria, es uno de los músicos de la orquesta. Tiene su participación con uno de los trabajos. El esfuerzo es verdaderamente encomiable, así como el resultado. Por otro lado, la editora también ha creado un hermoso libro, cuyo valor también reside en el cuidado de la edición y en la parte gráfica, rica, pertinente, abundante, profusamente ilustrado e impecablemente impreso. Abundan las fotografías, la reproducción de carteles, pinturas, dibujos que complementan con imágenes la exposición y que son a su vez también documentos históricos. Entre estos se destacan, por ejemplo, el dibujo de la calle Muñoz Rivera de Toalta, del maestro Lorenzo Mal, las pinturas de Juan Antonio Rosado, las fotos de las tallas de don Norberto Cedeño Calderón. En fin, se trata de un libro, como dije antes, para leer y ver y mirar, lo cual aumenta su valor. Por otro lado, Toalta es un pueblo muy especial, con una larga trayectoria histórica que se remonta al mundo taíno y los primeros años de la conquista española, y con una geografía relativamente variada. El libro se inicia precisamente con una certera descripción geográfica de Carlos Domínguez Cristóbal, quien además destaca la curiosidad del emblemático y raro árbol pala de cañón de Toalta, convertido en emblema del municipio. Establecido claramente el espacio que en buena medida condiciona la historia, con Igor nos enteramos de los asentamientos indígenas anteriores a la llegada de los españoles. Estos, los españoles, aprovechando el río Toa, ahora río La Plata, que es un elemento esencial en la historia del pueblo, según aprendemos por la lectura del libro, establecieron en su ribera en el 1509 una hacienda, la Granja de los Reyes Católicos, que se convirtió en la primera estación experimental, establecida para aclimatar plantas y animales europeos a las condiciones naturales de este nuevo mundo americano. Toalta, por lo tanto, existe en germen desde el momento mismo de los inicios de la conquista y la colonización de Puerto Rico. Y aquí hago un paréntesis para destacar un cuento poco conocido de mi maestro de literatura puertorriqueña, el poeta lareño don Luis Hernández Aquino, que evoca ese momento y esa antigua hacienda. Se titula Aire de Guasábara y lo recoge la doctora Concha Meléndez en su antología El arte del cuento en Puerto Rico. El relato tiene como protagonista al indio Guaycarín, cristianizado y ordenado sacerdote con el nombre de Fray Gabriel de los Ángeles. El fraile lleva a cabo su misión de evangelizar a sus compañeros taínos en el asentamiento del Valle del Toro. Al inicio del cuento se lee lo siguiente. El padre Fray Gabriel de los Ángeles miró a través de la ventana de las rústicas capillitas las dulces aguas del Toa, que seguían serenas su rumbo hacia la inmensidad del mar. Mediante breves pinceladas se evoca el ambiente natural del valle. Cito, el guaraguao voló por el azul distante, el cuatí cruzó raudo por el batey cercano y la tierra morena sintió el vigoroso crecer de la ceiba enhiesta a través de sus tenaces raíces. Cierro cito. Estamos en los tiempos del obispo Alonso Manso y el fraile muere en una guasábara de los indios caribes que atacan el poblado. El indio que lleva la noticia a San Juan, cito, aseguró llorando que vio elevarse una paloma blanca de la hoguera que dejaron en el Toa los indios caribes. Cierro. Sobre el mundo indígena y los inicios de la colonización nos ilustran Igor Hernández en su ensayo Raíces Milenarias de Toalta y Armando Martí en su trabajo La Ribera del Toa en el siglo XVI. Como explica el cuento de Hernández Aquino, la fundación y la historia del pueblo están íntimamente ligadas a la evangelización y a la historia de la iglesia. El templo católico es el principal monumento histórico de Toalta. Su trayectoria se recoge con lujo de detalle por Héctor Valvanera Alfaro y el trabajo de Elce Sayas León sobre las antiguas capellanías lo complementa. A partir de la fundación oficial de Toalta, 1751, crece la población y se hace más abundante la documentación que permite recrear la vida municipal a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Elce Sayas también indaga en la presencia
de pardos alrededor del 1800, para destacar que pardos y negros, muchos de ellos esclavizados, conformaban el 75% de la población en ese entonces. A su vez, Jorge Seda nos presenta el perfil de la economía agrícola de Toalta en la segunda mitad del siglo XIX. Resulta interesante saber que el pueblo se mantuvo al margen de la economía de mercado y que la mayor parte de los que cultivaban la tierra eran pequeños agricultores dedicados al cultivo de frutos menores, la ganadería y algo de café y caña de azúcar. Esto no excluye la existencia de algunas grandes haciendas, propiedad de familias adineradas. Se trata entonces, y lo cito, de un mundo heterogéneo compuesto por sectores diversos, unidos por un modo de vida basado en una agricultura diversificada destinada al autoconsumo y al mercado interno, lo cual le da la riqueza de la variedad a la economía y a la cultura del pueblo. En obras literarias de la época, hago aquí un paréntesis, hay atisbos de esa sociedad mayormente rural. Martín Travieso, escritor puertorriqueño poco conocido, pero que escribió artículos de costumbres anteriores al Jíbaro de Manuel Alonso y sobre los mismos temas, describe en uno de ellos la celebración de Reyes en Toalta y la contrasta muy favorablemente con lo que ocurre en San Juan. En su artículo Aguinaldo de 1846 apareció en el segundo aguinaldo. Casi todo el mundo lee el primer aguinaldo, pero el segundo no lo lee. Y es interesantísimo también. Ese artículo aguinaldo también puede considerarse como un cuento. El narrador, un protagonista, fastidiado por el alboroto y la exigencia de aguinaldo en San Juan, recibe la visita de don Facundo Rodríguez, hacendado de Toalta, quien le describe cómo se celebra la festividad de Reyes en su campo. Y dice así: todos los años a las 5 de la tarde, tal día como hoy, se reúnen en la población más de 50 personas, amigas todas, y montados cada cual en su buen o mal caballo, llevando a la zanca su elegante cumarracha, salen en compañía de la orquesta campestre a dar serenata a los amigos que viven en barrios apartados de la población. Allí no hay etiqueta ni cumplimientos fastidiosos. La franqueza es la que preside estas diversiones. Allí no se improvisan, como aquí sucede todos los años, villancicos nuevos que roban de la cachucha o de alguna contradanza habanera, sino que el mismo aire reina siempre, el mismo son desde que se estableció el aguinaldo. En cada casa de las que concurrimos nos obsequian con lo que tienen preparado, los ricos con dulces exquisitos, el famoso manjar blanco y la cazuela, y los medianos de fortuna con arroz con dulce, que presentan en una batea dividida en trozos a manera de barras de jabón, acompañado de su correspondiente copo de sustanciosa leche. Después que la noche está algo adelantada, toda la caravana se traslada a la casa preparada de antemano para el baile. Y allí, entre los cantos de los copleros, el soplo de una brisa pura y el encanto de la orquesta, se pasan las horas deliciosamente, hasta que los rayos del sol vienen a indicarnos que ha llegado el nuevo día. Y por consiguiente, la hora de retirarse a emprender los trabajos, con cuyo producto ha de procurar cada cual la subsistencia de su familia. De este modo, poco más o menos, se practica en los demás pueblos vecinos. Así que tenemos aquí una descripción bastante completa de cómo se celebra la Epifanía en Toalta. El narrador del relato decide entonces ir a pasar la próxima temporada navideña en la hacienda de su amigo toalteño, donde dice: no irán a molestarme los barberos, zapateros, bochetes y toda esa turba de demandantes de aguinaldo, para quienes es preciso tener un talego a fin de contestarlos a todos. Así que para él, evidentemente, es mucho mejor la celebración en Toalta. Los perfiles de las familias de estos grandes hacendados aparecen en el trabajo de Norman Feliberti Altebel sobre la genealogía de Pepe Díaz, héroe toalteño, el soldado más valiente que el rey de España tenía, según la copla popular, y el de Jorge Chinea sobre su familia y los vínculos con los Cintrón y los Chévere. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo, durante los 4 años que estudié el bachillerato en Río Piedra, me hospedé en la casa de doña María Chinea y don Lico Cruz, del barrio Guadiana de Naranjito.
tal vez la misma familia. El barrio Guadiana colinda con Naranjito, con Toalta. Y yo creo que la parte de Toalta, originalmente, porque Naranjito se viene a fundar bastante adelantado del siglo XIX, ¿no? Y Toalta de 1751, igual que mi propio pueblo de Corozal, que viene a fundarse en el 1795 y que también yo creo que es parte. De hecho, yo encuentro muchas referencias a Corozal en el libro. Y a principios del siglo XX también, una reorganización que hicieron los norteamericanos, Corozal pasó a ser parte de Corozal de nuevo, como por un año, una cosa así por el estilo. Y siempre los tualteños nos están sacando eso en cara, ¿no? Nosotros los de Corozal. Bueno, particular interés tienen los ensayos dedicados a grandes figuras que ha dado Toalta a la música, al periodismo, la pintura, la artesanía y otros aspectos de la vida cultural de nuestro país. El primero en el tiempo es el periodista, notario y educador José Pablo Moral. Para mí, la primera figura en Puerto Rico que se destaca en el campo periodístico por su concepción del periodismo como vehículo de defensa de los derechos y el bienestar de los puertorriqueños, especialmente los pobres. Leida Santiago nos ofrece un perfil muy dinámico y muy bien documentado de Moral, donde no solamente destaca su labor incansable y las diversas campañas que emprendió contra la oficialidad colonial, sobre todo la que exigía la eliminación de la libreta de jornalero, sino que también nos dibuja su perfil humano y sus estrechos vínculos de afecto con su pueblo. Aquí inserto otro paréntesis. Es curioso, pero además de periodista, José Pablo Morales también escribió cuentos. La mayor parte de esos cuentos bien difíciles de localizar. Yo he tratado de localizarlo y solamente he conseguido uno. Doña Josefina los menciona, pero no da la ficha de los cuentos. Ese cuento que yo he conseguido se titula La Cueva del Convento y está escrito a instancias de su amigo y admirador Alejandro Tapia y publicado en su revista La Azucena. El relato sobre este cuento, incluso tengo algo escrito, una ponencia para el último Congreso Tapiano. El relato se desarrolla en Toalta y tiene como protagonista a un hacendado toalteño y a una joven viajera norteamericana interesada en el estudio de la naturaleza. Está muy bien escrito y es de sumo interés al presentar como prototipo femenino una mujer moderna, emprendedora, inteligente, curiosa e independiente que el autor admira. Además, describe con lujo de detalle la gruta, la cueva del convento, del barrio Quebradarena, la que destaca Domínguez en su trabajo sobre la geografía de Toalta, y que queda justamente en la frontera entre Toalta y Corozal, los mogotes de esa área. Menos conocido, aunque igualmente admirable, es el periodista militante Evaristo Iscoa Díaz, a quien Juan de Jesús dedica un interesantísimo ensayo. Se trata, en cierto modo, de un pase de batón. José Pablo Morales fue padrino de bautismo de Iscoa Díaz y ambos desarrollaron un periodismo comprometido con la defensa del pueblo frente al poder colonial. Evaristo, sin embargo, varias veces censurado y encarcelado, tanto en la época española como en la época norteamericana, a través de su periódico La Bomba. Ese título tiene como cierta... evoca el anarquismo, indudablemente, eso de La Bomba. Fue mucho más radical Iscoa en sus críticas y planteamientos. Se enfrentó con valentía al colonialismo español primero y al norteamericano después y sufrió persecución y cárcel por ello. Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo es la descripción y el análisis que hace el autor de lo que denomina el periodismo comprometido. De Jesús demuestra que Iscoa sabía muy bien lo que hacía y presentaba en sus artículos no solamente su ideario y sus denuncias, sino también su concepción de este periodismo comprometido y militante que él mismo ejerció con particular consistencia y espíritu de sacrificio. Otro escritor vinculado a Toalta que no podía faltar en este libro es Abelardo Díaz Alfaro. Aunque nació en Caguas, estuvo estrechamente vinculado al pueblo por sus vivencias y también por su familia. Además, elevó el Valle del Toa a una dimensión artística universal con los cuentos y estampas de Terrazo que todos conocemos.
Mi colaboración es precisamente Toalta en la obra de Abelardo Díaz Alfaro. Como señala la editora Gloria Tapia en la introducción del libro, yo ubico el tema en dos tiempos: la adolescencia del autor, vivida allí y que motiva muchos de los cuentos de Terrazo, y luego el regreso nostálgico muchas décadas después, que se recoge en su otro libro, Mi Isla Soñada. El mundo campesino que describe Abelardo lo pinta en sus óleos Juan Antonio Rosado, evocando su infancia cuarteña. María Teresa Miranda, en su orgulloso ensayo dedicado al pintor, resalta sus raíces y reflexiona sobre su estética del paisaje, situándolo en su tiempo. También resalta la importancia de su taller de trabajo en Puerta de Tierra y su relación con artistas contemporáneos y de generaciones más jóvenes. No podía faltar en un libro como este el acercamiento a la riqueza de la cultura popular. Esta se recoge muy bien en el ensayo que dedican Héctor Rincón González y Pedro Amil Gile al maestro tallador Norberto Cedeño Calderón. Se trata de un estudio muy completo del artesano y su momento histórico, en que aprovechan con mucho acierto las fuentes orales para resaltar el arte y la figura de Cedeño. En el campo musical se destacan dos grandes figuras que no podían faltar: el cuatrista Mazo Rivera, figura emblemática en la música de Toalta, y el guitarrista y compositor Alberto Amadeo Rivera. Quien escribe pues, es nada menos que José Antonio Rivera Colón, mejor conocido como Tony Mapellé, que es otra gloria musical del pueblo toalteño. Es muy emotiva y cordial la semblanza que hace de Mazo, uno de los músicos más queridos por el pueblo puertorriqueño. No solo destaca su valor como cuatrista y compositor, sino que también subraya su generosidad, su sencillez, su ingenio, su sentido del humor y su hombría de bien. Y como maestro también, maestro gratuito del cuatro para muchísimos jóvenes de Toalta y de los pueblos limítrofes también. En este escrito vemos al maestro Mazo Rivera, maestro del cuatro, en toda su humilde grandeza, si se me permite esa expresión paradójica. Menos conocido, menos ligado a Toalta, donde nació en 1903, es Alberto Amadeo Rivera, Tití Amadeo, guitarrista, compositor y luthier, que desarrolló su carrera artística mayormente en Nueva York. Autor de un sinnúmero de composiciones de diversos géneros, su bolero Adorada Ilusión fue grabado por el Cuarteto Victoria de Rafael Hernández, el Cuarteto Flores de Pedro Flores, Johnny Rodríguez, Davidita, Los Hispanos, Felipe Rodríguez y otros más. También grabaron sus composiciones el Cuarteto Marcano, la Orquesta Panamericana, el Gran Combo y su propio grupo Amadeo. Mi papá, que era fanático del Cuarteto Marcano, pues le interesaba, se lo sabía de memoria este volumen. Tampoco se pasa por alto el valor de las mujeres toalteñas. Sandra Enríquez Seyles acierta en su propuesta de destacar y visibilizar la huella femenina en la ciudad del Joco, generalmente opacadas por enfoques muy patriarcales de la historia. Recurriendo a las fuentes orales, destaca un puñado de mujeres extraordinarias que contra viento y marea, superando limitaciones económicas, sociales y culturales, se destacaron en sus respectivas esferas. Son costureras, diseñadoras, santiguadoras, masajistas o sobadoras. Yo recuerdo una señora que me componía los tobillos a mí cuando yo era chiquito, que sobaba, doña Juanita. Teatrera, religiosa, cocinera, abogada, empresaria, deportista y sobre todo maestras que han hecho muchísimo por el pueblo de Toalta y por Puerto Rico. El libro culmina con dos miradas panorámicas al siglo XX que sirven para situar todas estas figuras en sus contextos. Ivonne Díaz Rodríguez, utilizando las estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos, va trazando el desarrollo de Toalta desde la década del 30 hasta la década del 70. Se trata de un periodo fundamental en que se producen grandes cambios y transformaciones. Hay mucho crecimiento económico, aumento acelerado de la población,
una mayor integración de la mujer a la fuerza trabajadora y el pueblo pasa, al igual que toda la isla, de una sociedad agraria, rural, campesina, a otra sociedad urbana, concentrada la actividad económica en industrias y servicios. El ensayo sirve para encuadrar el que dedica José Colón Figueroa a la cooperativa campesina La Borinqueñita, un extraordinario esfuerzo colectivo de parte de los mismos campesinos para contrarrestar la pobreza extrema de la década del 30. Y en otro nivel social, otra institución que contribuye también al bienestar de los tualteños, Iniciativa Tualteña, es la centenaria Logia Luz del Toa, cuya fundación y trayectoria resume Rafael Fonseca. Finalmente, nuestra editora Gloria Tapia, que también es historiadora, lo enlaza todo en una síntesis abarcadora del desarrollo social, económico y cultural de Toalta desde el 1898 hasta hoy. Trabajo arduo que implica muchas lecturas e investigaciones. Este ensayo, profusamente ilustrado, de alrededor de 50 páginas, pero son 50 páginas a 2 columnas. Podría publicarse, este trabajo podría publicarse aparte como un pequeño libro, así como introducción a Toalta en el siglo XX y lo que va del XXI. En fin, me reitero en lo que dije al principio de esta exposición. Toalta es un pueblo muy afortunado al contar con una obra colectiva de la excelencia de este libro. Y añado que me siento muy orgulloso y satisfecho como vecino corozaleño de haber aportado algo a esta obra, y siento además particular satisfacción de haber pertenecido a este equipo, a este grupo de excelencia que Gloria convocó para producir el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Acevedo, por esa maravillosa introducción. Ahora vamos a pasar a conocer de parte de los autores sobre sus procedimientos y metodología de investigación. Yo los voy a ir llamando. Vamos a iniciar con Jorge Seda Prado. Hace algún tiempo no tenía que hacer esto. Buenos días. Mi agradecimiento al archivo, a los presentes de manera presencial y virtual, y sobre todo mi agradecimiento y mi gratitud a Gloria por la magia y por su persistencia. Bueno, no por la magia, por su fe y su persistencia, porque hay que tener mucha fe y mucha persistencia para asumir este tipo de proyectos y culminarlo de la manera en que ella lo culminó. Mi gratitud. Mi participación en este proyecto está vinculado a la estructura económica de Puerto Rico en el siglo XIX. Toalta, al igual que algunos municipios de la zona centro-oriental de Puerto Rico, Corozal, Naranjito, Morovis, fueron municipios que permanecieron al margen del desarrollo del modelo económico dominante que tuvo Puerto Rico en el siglo XIX y principios del siglo XX. En Toalta no penetró con fuerza la industria azucarera, tampoco penetró con fuerza la industria cafetalera. Y este fenómeno no es un fenómeno insular puertorriqueño, es un fenómeno perfectamente caribeño. Lo estudió Pedro San Miguel y Citimín para el caso de la República Dominicana. De manera que ciertamente esa zona es una zona perfectamente caribeña. La historiografía de Puerto Rico, sobre todo la historiografía que se ha producido, que se ha escrito, sobre todo desde la década del 70 y el 80, hicieron hincapié en estos asuntos económicos. Enfocaron mucho en las estructuras económicas, en los marginados, en las clases dominantes, en las luchas de clase. Sin embargo, hay un espacio entre medio, una zona grisácea, constituido sobre todo por capas medias, sectores medios que han quedado un tanto desatendidos, o no digamos desatendidos, sino que han permanecido en zonas grises, han permanecido en zonas de silencio. Esas zonas, y mi participación en este proyecto y este proyecto, pues atienden precisamente a esas zonas grises que
no han sido totalmente atendidas por la historiografía que se ha producido en Puerto Rico durante la década del 70 y durante la década del 80. En este sentido, es la aportación de esta propuesta al pensamiento historiográfico puertorriqueño. A falta de un mejor concepto, pues tomé prestado los conceptos que utilizó Pedro San Miguel para el caso de la República Dominicana y Sidney Link para el mismo caso. Y le apliqué al caso de esa zona centro-oriental de Puerto Rico, que permanece al margen de una economía dominante, concentrándonos en el caso de Toalta, el concepto de economía campesina. En el siglo XIX, como bien mencionó el doctor, esa zona centro-oriental tiene una estructura económica que no responde al modelo dominante y que a falta de un mejor nombre llamamos economía campesina. Mi participación en esta propuesta específicamente fue preguntarme, tratar de rescatar, tratar de contestar una pregunta. ¿Qué son los campesinos? ¿Quiénes son estos campesinos? ¿Quiénes son estos sectores medios que pasan desapercibidos, pero que constituyen un estrato social importante en el Puerto Rico del siglo XIX y sobre todo en el Puerto Rico de principio y primeras décadas del siglo XX? En este sentido, hice un poco, con mucha más humildad, tomé como ejemplo lo que hizo Fernando Picó en Libertad y Servidumbre, que levantó una biografía o un estudio prosopográfico contestando la pregunta: ¿quiénes son los jornaleros utuadeños en el siglo XIX? Yo me hice la misma pregunta con mucha más humildad para el caso de Toalta entre principios del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Quiénes son estos campesinos? Con esta pregunta me moví entre 3 centros de investigación de manera específica. El punto de arranque, obviamente, fue el Archivo General de Puerto Rico, con un documento que me imagino que es muy conocido por ustedes, el Catastro de Fincas Rústicas. Ese documento aquí, bueno, con ese documento aquí, con los archiveros, pasé varios veranos y otros días más. Y fui jugando con ese documento, con el censo de 1910 en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico y luego en el registro de la propiedad de Bayamón. Con esos 3 documentos conformé lo más parecido a una reproducción prosopográfica o a una biografía de la población campesina tualteña a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa en gran medida es mi participación en esta propuesta. Esa en gran medida me parece que es una de las grandes aportaciones de este proyecto a la historiografía puertorriqueña y a la historiografía caribeña en su totalidad. Finalmente, y a manera de conclusión, para no robarle mucho tiempo, el campesinado puertorriqueño, tomando como modelo el caso tualteño, resultó ser un estrato social, un sector de la población que ciertamente no es tan pomposo como las clases dominantes o las clases dominadas. Ciertamente no resultan tan llamativos como los grandes señores de la tierra o los que están totalmente desposeídos. Ciertamente tampoco protagonizan las grandes luchas o las grandes contradicciones que la historiografía del 70 y el 80 pretendió rescatar. Pero tiene una peculiaridad que posiblemente pueda ser motivo para futuras investigaciones. Los hacendados cañeros y cafetaleros desaparecieron a finales del siglo XX. Los hacendados cafetaleros y la industria azucarera puertorriqueña colapsó a finales del siglo XIX. La industria cafetalera colapsó a principios del XX. Los hacendados desaparecieron. Los jornaleros también. Los campesinos en Puerto Rico, tomando como modelo el caso tualteño, sobrevivieron al colapso de la industria azucarera. Sobrevivieron al colapso de la industria cafetalera. Sobrevivieron al colapso de la invasión norteamericana. Sobrevivieron al flujo masivo de capital norteamericano a Puerto Rico en las primeras 3 décadas del siglo XX. De manera que se trata de un estrato social que, aunque no es tan pomposo, se caracteriza por la resistencia, por la maleabilidad. A mí me resulta cómodo hablar de una clase campesina en Puerto Rico, por lo menos hasta la década de 1940. Y esto me parece que podría ser una peculiaridad para estudios posteriores.
¿Qué factor me luce, porque no lo he investigado, que realmente provocó el colapso de este estrato social y que a los investigadores que intentemos retomar el tema del campesinado o de economías secundarias no dominantes nos resulta problemático? Pues quizás trabajar en la década del 50, porque ciertamente, aunque a mí no se me hace cómodo hablar de campesinos, luego de la remodelación de la estructura económica y del sistema colonial en el escenario de la Segunda Guerra Mundial y en el escenario de Operación Manos a la Obra. Pero por lo menos podríamos hablar con comodidad de la existencia en Puerto Rico de una clase campesina, tomando el caso toalteño como modelo, hasta los años previos del escenario de la Segunda Guerra Mundial, como les dije, y el desarrollo de un nuevo modelo económico que remodeló la estructura económica de la vieja colonia y desembocó eventualmente en la remodelación de la parte de arriba, la parte política de la colonia. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con Armando Martí Carvajal. Bueno, buenos días a todos y gracias al archivo por la recepción que nos ha hecho aquí, la oportunidad que nos ha dado, pero sobre todo quiero darle las gracias y felicitar a nuestra editora, a Gloria. Cuando Gloria me reclutó para este trabajo, sabiendo quién es ella, sabía que iba a salir bueno, pero cuando finalmente vi el libro, que no lo tuve en las manos abierto hasta hoy, pero lo vi en casa de Norberto, quedé fascinado con el libro y los comentarios que la gente me estaba haciendo me confirmaban la impresión visual. Y por lo tanto, tengo que hacer una pequeña anécdota. Cuando yo estuve trabajando en la época previa a empezar formalmente la disertación, yo conocí al historiador cubano Levi Marrero. Ustedes me imagino que saben que Levi Marrero escribió una historia de Cuba de 16 volúmenes, que es fantástica, es una obra maestra. Y yo, cuando lo conozco, le digo, usted hizo animalada por la magnitud del trabajo. Yo se echaba a reír, no entendía perfectamente que no lo estaba insultando, todo lo contrario. Y viendo este libro, pues, Gloria, te unes al club de animalada. Esto de verdad está tremendo. Así que con eso te lo digo. Así que felicidades por tu animalada. Ahora, sobre lo que hice, yo no venía preparado hoy para hablar, ni pensé que iba a hablar, vine a escuchar y ver a mi editora, que no la veo hace 2 años, o más, que ya yo ni sé cuándo lo vi, y a muchos de ustedes que conozco, me alegro que estén bien y que hayan sobrevivido la pandemia. Y creo que estamos pasando ya la página de la pandemia, por si acaso estoy trifaceriado. Así que ya, espero que eso, no me digan que tengo una 4ª después, pero bueno, vamos a eso. Pero sobre cómo escribí el libro mi parte de la obra, le tengo que decir que cuando Gloria me habló, le dije, Gloria, en el siglo XVI no había ni toa alta ni toa baja, y me dice, no, pero había toa. Dije, bueno, pues si escribo de toa en general la región. Y tengo que decirle que yo tenía ciertos conocimientos, obviamente, de la región del Toa, pero el ensayo que me pidieron me obligó a profundizar más. Y nuestra historia del siglo XVI siempre se ha enfocado, sobre todo Caparra, luego la isleta de San Juan, de la que estamos celebrando los 500 años de la mudada, excepto si le preguntan a Moscoso, él dice que fue después, pero el resto de nosotros creemos que fue en el 21. Yo aprecio mucho y respeto mucho al doctor Moscoso, pero creo que está un poquito descuadrado. Pero dice que tiene documentos. No, yo me senté a hablar con él y lo vi, y
y tiene lógica, le tengo que decir, pero yo sigo pensando que fue en el 21. Entonces, me doy cuenta que hay tres nexos, tres núcleos donde se está formando la sociedad puertorriqueña en el siglo XVI. Obviamente, Gamarra, isleta o ciudad de Puerto Rico, el otro es San Germán y el tercero es del Toa. Aunque no hay un pueblo como tal, es evidente que alrededor de la hacienda real que funda Ponce de León para dársela al rey, se está creando una población de hacendados, como estaba hablando hace un momento el compañero. Y no es solamente la hacienda del rey, es la gente que está habitando en la hacienda del rey. Y toma como un poco de identidad de núcleo, y donde se está dando un fenómeno muy importante para la historia de las Antillas, que es el mestizaje, y el otro fenómeno quizás más importante, la transculturación. Y siguiendo la teoría de don Fernando Ortiz, esa transculturación es lo que nos forma a los pueblos de las Antillas. En Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo. La mezcla, no solamente racial, pero la mezcla de las culturas. Y para que haya mezcla de cultura tiene que haber convivencia. ¿Y dónde había convivencia? En el todo. Por lo tanto, estamos en uno de los puntos más importantes a lo largo del siglo XVI para la historia de Puerto Rico, y no es simplemente, ahí había una siembra probando a ver si se daban los melocotones como pidió don Fernando. Ahí había algo importante pasando. Así que les tengo que decir que espero que les guste lo que escribí, y de nuevo quiero felicitar a Gloria por su animalada. Excelente. Bueno, solamente, ¿verdad? Para ir atendiendo bien el tiempo, vamos a ir de entre 5 a 7 minutos cada uno para entonces darle la oportunidad a todos los que quieran participar. Continuamos ahora con Carlos Domínguez Cristóbal. Muy buenos días. Es un placer volver a la casa del Archivo General de Puerto Rico. La presencia de un cialeño en este trabajo, mucha gente pues se la puede cuestionar. Gloria sabe de eso porque nos enlaza una amistad de hace muchísimos años. Y es que Toa Alta y Ciales vienen enlazados hace muchísimo tiempo a través de la música, con Mazo Rivera y Nicanor Saya en Ciales, en el barrio Cosas de Ciales, escuchar esa música de cuatro que se tocaba con las cuerdas del alma, porque eso inspiró a mucha gente en Ciales, que uno le preguntaba cuando Mazo Rivera murió, decían, murió un cialeño, porque Ciales y Toa Alta en la música pues se hermanaron, y así como en otros temas. Reciban entonces un saludo de las aromas del café de Ciales y de las alturas de Ciales, al cual represento en esta mañana. La historia de los pueblos, más que nada su recurso natural, que fue uno de los temas que se me asignó. Lo más importante de los recursos naturales, mi gente, no son sus ríos, no son sus quebradas, no son sus suelos. Es el recurso, la gente. La gente es la que hace la historia de los pueblos. Esta región que llamamos Toa Alta, se llama Toa Alta porque la tradición oral la hemos llevado hilvanándola de generaciones en generaciones. Si no existiese el ser humano,
preguntaríamos quizás dónde queda Toalta o dónde queda Ciales o dónde está Puerto Rico y nadie supiese. Y es que este tema está íntimamente relacionado pues con mi trabajo que lo realicé hasta el año 2011 con el Servicio Forestal Federal, donde allí pues tratamos de sacar a la luz aquellos temas de los recursos naturales primeramente plasmados en los árboles y cómo se representan en la historia de Puerto Rico. Y vemos en el árbol Bala de Cañón, Curupita guianense, un árbol introducido desde la costa norte de Sudamérica, plantado en el año de 1918 por el comisionado del Interior, John Wilson. Y es que nuestro pueblo es un pueblo de migrantes. Aquí vinieron indios, negros, españoles, etcétera, y todavía nos seguimos mezclando. Y los árboles hicieron lo mismo porque iban en esa fruta humana. Pero este árbol Bala de Cañón representó para el pueblo de Toalta y sigue representándolo allí en su plaza, en el corazón de la plaza, un símbolo de resistencia, de valor, de fuerza, de nobleza, de literatura, de música, donde a las sombras de él muchos se enamoraron, donde a las sombras de él se dijeron muchos discursos políticos, donde muchos líderes de la alianza y de la coalición en el 1928 trataron de eliminar este árbol. Y este árbol se crece como un símbolo que hoy día ni el huracán María pudo arrancar sus raíces. Y por eso ese árbol de Bala de Cañón es tan significativo como lo es en otros pueblos de la isla. Pero en el caso de Toalta, tenerlo en el corazón de la plaza es lo que lo hace más significativo, porque emana, une a los pueblos y a los visitantes y a aquellos que de alguna u otra forma tenemos alguna relación, ya sea genealógica, de familia, de música, etcétera, porque al final el común denominador nuestro es nuestro país, es el amor y el cariño que tenemos por el mismo. Y es por eso que la misma naturaleza se manifiesta en Toalta, donde la zona del Carso, esos montes de la altura, van perdiendo altura a nivel del mar y se van abrazando a la zona costera del norte húmeda. Es ahí donde esos bosques de la zona caliza húmeda, como esos bosques de la zona costera, se van hermanando. Es ahí donde en esa toponimia del pueblo se va reflejando rasgos de su historia, como Ortiz, como Cruz, Quebrada Ortiz, etcétera. Es como esos ríos y esas quebradas cobraron y siguen cobrando vida no solo como lindero de barrios, de pueblos, sino también de historia, tenante, como decía la gente de otra época, muchas de las cuales se han perdido y muchas de las cuales permanecen quizás en el recuerdo o en las fotografías antiguas perdidas en archivos o sabe Dios en qué lugar. Y eso es lo que hace grande a Toalta. Ese aspecto del recurso natural y la presencia de un árbol, que fueron los dos temas que me tocaron a mí, no van solitarios, van unidos con todo lo que hemos hecho, inspirado por una persona que es el hombre de Gloria, pues significa muchísimo. Gloria Tapia, Gloria Ríos, la persona que nos inspiró. Y este proyecto pues tiene un significado trascendental en la historia de Puerto Rico. Ubicar a Toalta en el lugar historiográfico que le corresponde, que siempre le ha correspondido, a pesar de que esos documentos no estuviesen disponibles. Esa es
la gran aportación, porque Puerto Rico sin Toalta no es Puerto Rico, le falta algo. Como Ciales, si no fuese Ciales, Puerto Rico, pues también le faltaba algo. Gracias, Gloria. Gracias al Archivo General de Puerto Rico. Gracias al Padre Celestial, que es el que nos inspira y nos da la fuerza para seguir adelante, porque su palabra santa dice que todo aquello que está oculto saldrá a la luz. Y ese es parte del legado que nosotros dejamos. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por sus palabras. Continuamos ahora con Norma Filiberti Abedol. Buenos días. Yo llegué a este proyecto a última hora, ¿verdad? Quiero dar las gracias a Gloria por haber contado conmigo, ¿verdad? En este momento y al archivo por hacer esta actividad y por ser parte del proceso investigativo de todos nosotros, porque aquí es donde nosotros empezamos muchas veces nuestra investigación. En el caso de lo que escribí, de lo que me ocupa, voy a citar las palabras de don Fernando Picón en el segundo congreso de genealogía, donde su tema fueron los Maldonados virtuados, donde él nos decía que la genealogía había venido primero, antes que la historia, y que haciendo la genealogía es que había podido conseguir entonces definitivamente la historia. El caso de Pepe Díaz, yo había comenzado en otras investigaciones realmente y había empezado en el estudio de la demolición de los Andos de Puerto Rico en 1778 y había tocado un personaje que había pedido unos terrenos en la Loma del Viento para los 1740, que se llamaba Joseph Díaz de Estremón. Realmente ese apellido, pues se le quedan a uno los apellidos extraños, ¿verdad? Y luego estuve trabajando en la fallida fundación de San Luis del Príncipe, donde una de las familias era Pedro Díaz de Estremón, en 1722, o sea que ya tenía ese apellido. Luego, en la sociedad hicimos actividad sobre 1797 y todo el mundo habla del famoso Pepe Díaz. Dice, Dios mío, ¿cómo tú vas a conseguir una genealogía de un Pepe, un José y después Díaz, que es un apellido definitivamente tan común? Pero, como yo digo, la divina providencia, la casualidad, como le quieran llamar a algunos, nos va llevando hacia esas investigaciones. Así que conseguimos un documento, Walter Cardona Bonet, que yo le llamo, ¿verdad? El benefactor de muchos de nosotros, que sabe los temas que estamos investigando y que nos consigue el documento. En este caso fue un documento de aquí, del Archivo General, donde había un sobrino de Pepe Díaz que estaba solicitando tierra en base a las hazañas que había hecho y firmaba Juan Pedro Díaz de Estremón. Así que sonó la campana. Ya Pepe no era un Díaz pelado, ya Pepe era un Díaz Estremón. Así que eso entonces nos lleva, ¿verdad? Porque entonces recurrimos a los archivos parroquiales que son medulares en la investigación genealógica. A ver si encontramos algo. Pero en el caso particular de Toalta, los libros primeros no están, desaparecieron. Así que teníamos que utilizar entonces los recursos. Es uno de los pueblos donde lamentablemente, ¿verdad? No tenemos los primeros libros parroquiales que nos dan las familias fundadoras, que nos dan los primeros pobladores, que nos dan las primeras familias que estuvieron en ese sitio. Así que pues seguimos buscando en otros documentos y encontramos, pues como todo dice, ¿verdad? Inclusive Pedro Corva nos dice que falleció el día 30 de abril de 1797 en el puente Martín Peña, que había un hermano con él, que se llamaba Francisco Díaz, pues que fue herido. Y definitivamente eso es de esa manera. Cuando Gloria nos toque, dije, bueno, pues vamos a irnos por la estirpe militar entonces de Pepe.
Y encontramos que no solamente Francisco, su hermano, había participado, sino también Mateo y Antonio. A diferencia de Francisco y de Pepe, que estuvieron ellos en el puente Martín Peña, estos estaban en el volante, en la parte alta, allá en el morro, o sea que no estaban en el área, ¿verdad?, de la refriega cuerpo a cuerpo, como se dice. Así que ya teníamos 4 hermanos cuando seguimos estudiando, pues encontramos que ese Joseph Díaz Tremont, que yo había encontrado pidiendo terrenos en la Loma del Viento, era el padre de Pepe Díaz, que había venido de Canarias. Así que entonces hicimos contacto con nuestro buen amigo José Antonio Marrero, quien es uno de los dirigentes de las sociedades de genealogía en Tenerife, y se pone a buscar los libros y dice: Norma, esta gente era de la Orotada. O sea que pudimos encontrar entonces hasta el pueblo exactamente donde ellos venían, y encontramos 5 generaciones para atrás de ellos. Así que ya teníamos esa parte. Joseph Díaz de Tremont se casa con Lucía María. Y esta Lucía María, cuando encontramos entonces, sí pudimos encontrar el nacimiento de ella en San Juan, en la catedral. Ella era hija de Agustín García, un asturiano que había llegado alrededor de 1737, que también encuentro pidiendo terreno en el proceso, ¿verdad?, de la demolición de los Hatos, y se había casado en segundas nupcias con Ana Sebastiana Martínez. Ana Sebastiana Martínez era la hija de Sebastián Juan Martínez, uno de los pobladores de América, al grupo que se le llama los que vinieron con Franco de Medina, quien también había sido sargento, había sido teniente de la guerra y había sido encomendado a la investigación cuando surgen los tumultos en San Luis del Príncipe en 1722 en Macao. O sea que estamos ahí haciendo, como yo digo, toda la historia familiar de este grupo. Cuando seguimos estudiando, entonces tocamos los archivos en Tenerife, encontramos una publicación que se hace sobre esta familia, donde se habla específicamente de la familia de Sebastián Juan Martínez y sus antepasados, quienes también habían sido milicianos en el área de Tenerife. Así que esa fue nuestra aportación en el libro, que me acuerdo como hoy, Gloria me llamó un jueves. Me dijo: mira, Norma, yo estoy haciendo este libro, yo ya había oído del libro por años que lo estaban haciendo. Y yo: bueno, pues qué fantástico. Él dice: no, pero me gustaría, ¿tú has estudiado a Pepe Díaz? Y dije: bueno, yo he estudiado un poquito de familia de Pepe Díaz. Me dice: pues ¿te gustaría escribir algo? Me gustaría que escribieras algo, porque tú sabes que en tu arte es bien importante, todavía se rememora, se tiene en la conciencia la hazaña de los días de tu alta, inclusive están plasmados en su escudo. Me dice: me gustaría, ya, bueno, fantástico, yo me invento algo, porque yo soy positiva, dice, pero lo necesito para el lunes. Lo necesito para el lunes. Y dije: pues sí, a mí me gustan los retos, sí, porque cuando ya uno tiene una investigación, es cuestión de darle otra visión, otra perspectiva y hablar los puntos de distintos lados para poderlo complementar. La investigación no solamente se hace en Puerto Rico, en los archivos parroquiales, se hace en los archivos del Estado también, y trasciende internacionalmente, ¿verdad?, a los archivos entonces ya desde Canarias, que complementan esta historia. Yo creo que muchas veces los espíritus de esta gente nos buscan, se nos acercan y nos ponen casi como en bandeja de plata: mira, aquí está más o menos la información. Hay que quemarse las pestañas, por supuesto. Hay que pasar noches de desvelo y para uno poder hacer esto. Pero la encomienda poder cumplir. Así que mi humilde aportación a la historia de Juan, la historia de esta familia que tanto ha sido recordada, inclusive en las coplas que nos dice: en el puente de Martín Peña mataron a Pepe Díaz, el soldado más valiente que el rey de España tenía. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a cambiar el grupo de autores. Voy a ir llamando aquí a Héctor Valvanera Alfaro, José Colón Figueroa, Sandra Enríquez
Seiders, Ivor Hernández Llanes y María Teresa Miranda. ¿Queda alguien que no fue llamado y que quiere participar? Todos estamos. Bueno, pues comenzamos ahora con Héctor Valvanera y lo mismo, ¿verdad? Entre 5 a 7 minutitos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero, reconocer la disposición del Instituto de Cultura por la celebración de esta actividad. Luego, por las diferentes instituciones que estuvieron involucradas en el desarrollo del proyecto desde un principio, desde su origen, entre ellos la Arquidiócesis de San Juan, y puntualizando en la institución del Archivo Histórico Arquidiocesano, cuya directora no pudo estar presente el día de hoy, pero a la cual le enviamos un sentido saludo, la profesora Elsa Sayas León. Parte del reto de esta participación pues fue acotar. Cuando se trata de un tema tan complejo en el cual hay que tratar de dibujar y exponer todos aquellos aspectos subyacentes a la obra arquitectónica y que regularmente la historiografía se restringe a el tema descriptivo o de tipo histórico documental, pues constituye un verdadero reto. Así que primero hay que considerar que este capítulo fue una oportunidad para abordar la iglesia parroquial de Toalta, primero como un conjunto patrimonial, después lo referente a su función como sede institucional y finalmente como una expresión, representación del desarrollo de una sociedad en particular, la de Toalta. La elaboración de este texto implicó una metodología multidisciplinaria, la cual estuvo nutrida pues, de las fuentes primarias como las encontradas en los inventarios y algunos textos, algunos pasos que fueron copias, dado que la conservación de esos documentos no se encuentran en su mejor estado, y también en la búsqueda en algunos repositorios digitales que ayudaron a poder darle cuerpo a todos aquellos temas que sobre todo sobre libros antiguos, pues es muy difícil actualmente pues, solicitar un racional medieval para la elaboración de un texto como este, pues hubiera sido inviable. Gracias a esos procesos de digitalización, pues es que estamos en la disposición de tener un encuentro con la fuente directa. Este tema, literalmente, así como se titula, la parroquia de Toalta, icono y memoria de su pueblo, fue desmenuzando estos tres grandes temas que se expusieron. Como conjunto patrimonial artístico, comprendido tanto lo edificado, lo litúrgico y lo devocional, como los remanentes de obras de orfebrería y escultura. Se observaron los arquetipos del género eclesiástico, así como las normativas, modelos y cánones, tanto estilísticos como dogmáticos. Estos fueron unos hallazgos bien interesantes que nos permitieron establecer
los porqué en el caso del orden compuesto que tiene el pórtico, poder explicarlo a través de ese sentido femenino que la arquitectura recomendaba para los ingenieros y arquitectos militares en el siglo XIX, que a su vez está basado en una especie de genealogía normativa que hunde sus raíces hasta la Edad Media y que lo seguimos viendo citado en textos tan recientes como el Sínodo de la Diócesis de San Juan en 1917. Luego, en cuanto a su función y sentido como lugar de culto a que está dedicado, en este aspecto se trataban de resaltar sobre todo aquellos puntos de carácter simbólico o alegórico que el mismo edificio representa para la comunidad religiosa y que detrás de él pues hay una narrativa institucional, pero también que luego se vincula ya con los aspectos personales. El ente arquitectónico trasciende el hecho físico, el hecho básico de su hábitat. El espacio sagrado esboza la concreción de lo trascendente. En términos católicos, es un sacramental, un signo sensible de lo sagrado. Segundo, como hecho arquitectónico en torno al cual se expresa el desarrollo de la institución parroquial, determinante en la fundación de los municipios puertorriqueños. Y aquí, igualmente como el doctor Martí, se trató de esbozar un panorama de esos antecedentes tanto del siglo XVI como XVII para por lo menos hacer un trazo e invitar a futuras investigaciones que puedan abundar hacia ese tema. Es bien peligroso presentar un tema sin contextualizarlo adecuadamente. Y sobre el tema de las iglesias parroquiales se ha hablado mucho, pero hay muchos cabos sueltos y muchos mitos y muchas repeticiones de publicación en publicación. Finalmente, los valores socioculturales e identitarios que por una parte responden a narrativas oficiales, como en el caso de la titularidad de San Fernando, o emocionales, asociadas a la milicia, que para el caso de Puerto Rico pues fue como el trabajo al cual se dedicaban en su tiempo libre la mayor parte de los varones hasta el siglo XIX. En ello también está implicada la economía, la sociopolítica, y ello pues entonces está representado en esa titularidad devocional. Finalmente, le quiero agradecer a la doctora Tapia por el empuje, porque la negativa a formar parte del proyecto fue repetida, pero como su tenacidad es mayor, el día de hoy estamos en esta presentación y le repito lo mismo que le escribí en la dedicación, que este libro, como las campanas de la parroquia de Toa Arriba, Toa Alta, sigan haciendo eco en la memoria de sus gentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Continuamos ahora con José Colón Figueroa. Buenos días a todos y a todas. El proyecto mío comenzó aquí en el archivo. Incidentalmente y accidentalmente. Hay una persona, ¿verdad?, que quiero agradecer, que se llama Pedro Roy, amigo y compañero de estudios allá en la Interamericana, y en un momento dado logramos hacer una asociación de estudiantes de historia allá en Bayamón, él como presidente, yo vicepresidente. Luego de ahí, pues, seguimos estudiando nuestro bachillerato y cada cual coge su camino. Y me lo encuentro en un momento dado aquí en el archivo, a Pedro, yo buscando
para hacer un proyecto que nada tenía que ver, yo creía que nada tenía que ver con mi tema, mi tema era mi tesis de Ramón Colón Torres, primer comisionado de Agricultura bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, y me encuentro a Pedro, que en realidad pues me orientó de cómo buscar, qué personas, etcétera. Y gracias a esa orientación de Pedro, que le quiero agradecer y nunca le agradecí, en este momento pues qué mejor lugar para agradecerle, pues me topé accidentalmente con una información de Toalta. Y por curiosidad, y como trabajaba en Toalta, en una escuela, en la escuela de la Rolón Fuertes, como maestro, pues la guardé por curiosidad. En el paso de la investigación, pues hubo unas situaciones y entra el equipo de lectores, la doctora Gloria Tapia, que ya yo la conocía anteriormente, pero entró en ese camino. En ese camino, pues Gloria Tapia como lectora me empieza a desmenuzar y a espeluzar la tesis. Y entonces es como una mezcla de amor y odio por los lectores, ¿verdad? Y en el proceso yo le dije a ella me dijo, falta como que algo aquí. Yo le dije, yo tengo ahí algo que encontré en el archivo de Toalta. Y ella me dijo, pero inclúyelo. Y yo le dije, no, pero es que mi director me dijo que no podía seguir extendiendo la tesis. Y ella pues leyó el artículo, me dijo, tienes que incluirlo, ahí no había opción. Y tienes que seguir buscando otras fuentes. Pues fui a la Universidad de Puerto Rico, allí a los periódicos, colección puertorriqueña, y me encuentro con una noticia del periódico El Mundo. Porque simplemente aquí en el archivo me encontré con un artículo que habían fundado una cooperativa, la Borinqueñita en Toalta. Pero cuando voy al periódico me doy cuenta, y cuando sigo buscando otras fuentes, y que tuve que detenerme también porque un historiador cuando viene a ver se desvía, y sigue desviándose y desviándose, y cuando fui a los archivos del Senado, volví aquí al Archivo Histórico de Puerto Rico, volví a la UPR, dije, tengo que frenar porque voy a seguir buscando de Toalta y no voy a terminar nunca mi tesis. Me di cuenta de algo fantástico, y es que Toalta fundó la primera cooperativa estudiantil juvenil antes de que el Departamento de Educación tuviera una carta circular, una ley orgánica y todos los elementos para fundar o para instituir como Departamento de Instrucción Pública el cooperativismo en las escuelas. Entiéndase que mi tesis, hay un capítulo que habla del cooperativismo siglo XIX, siglo XX, y toda la desarticulación que había con el cooperativismo, porque no tenía una ley hasta la que viene la ley 291 de sociedades cooperativas, que ahí entra Ramón Colón Torres en este proceso de toda esta ley, que fue un viaje a Canadá, etc. En ese proceso, que se dio la ley en el 1946, al año siguiente, en 1947, en el pueblo de Bucarabones, de allá del barrio Bucarabones, perdón, del pueblo de Toalta, un grupo de jóvenes y personas de una escuela que todavía está en controversia, porque hay gente que dice que es en otra escuela y otra gente que dice que es en otra, pero se da la tarea de fundar una cooperativa estudiantil, pero también estaba involucrado la comunidad. Y es la primera cooperativa estudiantil en todo Puerto Rico. Y ahí Ramón Colón Torres se da cuenta del potencial de autogestión del cooperativismo y aboga en el Senado y cabildea para que el Departamento de Instrucción Pública vea en la juventud el cooperativismo como un elemento de autogestión. Recuerden también que se funda en un momento dado que Puerto Rico estaba pasando por una crisis económica, social, etcétera, y el cooperativismo era esa válvula que ayudaba a ir sacando un poco la presión social. Lo fantástico es que cómo los jóvenes se expresan de los recaudos, de las cuotas, de cómo fundaron la cooperativa, etcétera, y cómo la gente de Toalta se educó y buscó la manera de que Extensión Agrícola le educara en el movimiento cooperativista
y cómo ese modelo de Toalta sirvió para que se debatiera en el Senado entre Luis Colón, senador por Bayamón, Heraclio Rivera, senador por Toalta, por una cantidad de $5,000 para entonces instituir las cooperativas juveniles. Y obviamente Luis Colón en el debate, que ese documento lo encontré aquí en el archivo y también lo encontré allá en el Capitolio, debatía de la necesidad que había de que Bayamón y San Juan tuvieran cooperativas juveniles. Y Heraclio Rivera dice, no, es en el campo. Es en el campo que se necesita el cooperativismo y es en el campo donde nacen las convicciones del cooperativismo. ¿Aluciendo a qué? A que el Jíbaro, cuando comenzó el proceso del cooperativismo aquí en Puerto Rico formal, el Jíbaro ya tenía una base de cooperativismo desde el mismo siglo XIX. Lo que se necesitaba era una ley y darle fundación. El archivo Gloria Tapia, con su existencia, y el archivo histórico de la documentación, me dio las herramientas de poder incluir en mi tesis esa parte importante que sin ella, pues mi estudio hubiese estado incompleto. Y como toalteño, en el sentido de haber trabajado por casi 19 años en la escuela Adela Rolón Fuentes y vivido allí en Toalta, pues era imperdonable que yo no incluyera en mi estudio una parte tan trascendental como que Toalta fue, con la Borinqueñita, la primera cooperativa juvenil y que funcionó y estuvo funcionando por muchos años. Una de las cosas más importantes de esto es que cuando yo estoy en el proceso de esto, pues Gloria me llama también, como a muchos de ustedes, y ahí pues no tuve opción. Ella me escribió un mensaje, después me llamó, me dijo, te escribí un correo electrónico, pero te voy a decir lo que te dije en el correo electrónico de manera sencilla. Necesito que depures el capítulo de tu tesis y va para el libro de Toalta. Gracias a Dios, pues el libro salió, es un libro fantástico y le doy las gracias a los compañeros, pero también le doy las gracias a Gloria Tapia y a Ivor por abrirme sus puertas, su corazón y la confianza de haberme incluido en este proyecto tan fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con Sandra Enríquez. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo creo que la que más disfruto del proyecto fui yo. Pues primero, yo soy de Manatí. Yo no sé si yo llegué como bateadora emergente, pero nos conocimos, Gloria y yo, a través de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historias de Mujeres que presido hace ya 11 años. Y ella sabe que el tema me fascina y pues yo soy una apasionada de la historia oral y créanme que el trabajo no lo hice sola. Aquí está mi compañero de investigación, a José Piro Rivera, él está aquí hoy. Porque en realidad yo nunca había ido a Toalta, nunca, así que en una actividad en la casa de Gloria, porque eso fue otra cosa que nadie lo ha mencionado, pero ella también nos abrió las puertas y un sinnúmero de ocasiones nos recibió con música, con comida, con los vecinos, eso fue un proyectazo. Y en una de esas actividades yo conocí aquí a Piro. Así que yo iba a su casa, lo recogía y nos íbamos a buscar una de estas mujeres valientes, guerreras, sabias, maestras, deportistas, hasta empresarias, pequeños negocios, diseñadora de moda, etcétera, etcétera. Y yo lo disfruté un montón. Nunca salí con las manos vacías.
Siempre que si unos mantecaditos me regalaron, que si un libro, nunca salimos con las manos vacías. ¿Lo recuerdas, Piro? Así que una historia sin mujeres es una historia incompleta. Así que agradezco enormemente la oportunidad que me dio Gloria para participar en este libro. Y me encantó algo que dijo el doctor Ramón Luis Acevedo, que este libro no es solamente para leerlo, sino para verlo también. Recuerdo el día que llegó, porque también me lo llevaron a mi casa, los libros. Aquí. Cuando llegó con esos libros, y yo vi esto, dijeron que no era una enciclopedia, pero a mí me pareció una enciclopedia, carpeta dura, esta belleza, y cuando comencé a ver las fotografías, esto es una riqueza. Así que, Gloria, de verdad te felicito enormemente y esto es una obra de arte. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con una obra de arte bello. Continuamos ahora con Igor Hernández. Bueno, no me queda más que unirme a todos los demás y hablar muy bien de Gloria. Aunque iba con un brazo torcido detrás de la espalda a hacer este trabajo, pues fue una experiencia magnífica. Yo creo que el compartir que tuvimos también durante todo este proceso con todos los historiadores que se dieron cita y con los vecinos, porque esto fue un proyecto que nació en conversación porque existía la necesidad de ayudar a la iglesia a conseguir fondos para su restauración. Y la iglesia es un monumento histórico y se le ocurrió a Gloria este proyecto. Y consiguió los voluntarios y yo, que no era tan voluntario, también estaba ahí, tuve que estar ahí. La parte que me tocó pues, fue la parte precolombina de hablar un poco de este tema. Gracias a Dios llevo como los últimos 20 años inmerso en el tema indígena. Estuve en unas excavaciones extensísimas en Dorado. Y cuando hablamos de Dorado, estamos hablando de la cuenca del río Toa, o sea, donde desemboca, y todo eso es parte de la misma historia. Por allí subieron y por allí poblaron casi el centro de la isla. Y cada cuenca hidrográfica es bien significativa en este movimiento indígena hacia el centro de la isla. Y cuando muchas veces pensamos que los pueblos se fundaron en 1911, que si en 1907, que el pueblo, miren, estos poblados estuvieron hace miles de años, o sea, lo hemos comprobado, y son como 6.000 años de historia. Y todo eso está en nosotros los puertorriqueños, en nuestro vocablo. Hay un libro muy bueno de arqueología lingüística de Álvarez Nazario, donde hace un recuento, y cuando uno ve el Caribe completo, pues el Caribe está entrelazado por esa raíz bien profunda que es la raíz indígena. Hace poco estuve en Santo Domingo y lo mismo que encuentro en Santo Domingo lo estaba encontrando en Dorado, en Arecibo y en los últimos estudios que estamos haciendo en La Gallera, en Ceiba. Realmente esto para mí es emocionante porque desde niño en Ayuya pues visitaba estos lugares indígenas, tocaba los petroglifos cuando me iba a bañar al río y siempre estuve interesado en ese tema. Más tarde pues entré a estudiar antropología y terminé trabajando en el Instituto de Cultura, que ahí conocí a la doctora Fischler también. Y ha sido esto ha sido no casualidad, sino causalidad. Y gracias a eso he podido conocer a todas estas personas con las que he podido compartir, que son parte de este libro. Este libro, además del libro de la historia y de las páginas que ven, pues tiene también otra historia que quizás algún día podamos escribir y hablar de ella.
Y así que muchas gracias y los dejo con una persona bien importante para este evento, que es la próxima persona que está hablando. La presento, pues bien, perdóname, pero María Teresa, me gustaría presentarla porque María Teresa es la que nos corrigió, la que le dio el lenguaje, la que unió el libro de una manera extraordinaria y ella es bien importante para este proyecto. Con ustedes, María Teresa, que también nos habla de Juan Rosado, uno de los pintores más importantes de Puerto Rico. Buenos días, inmerecida esa dedicatoria, ¿verdad? Esa presentación. Pues yo llegué a este proyecto desde la impostura, porque no me tocaba a mí escribir un artículo, no soy crítica de arte, no soy historiadora, yo vengo de la literatura, pero como me enseñó Fernando Picó, ¿verdad? La literatura también puede ser una fuente insospechada de investigación histórica. Así lo aprendí, así lo he practicado. Pues he aprendido muchísimo. Para mí, yo pienso que la publicación de un buen libro, voy a hacer esa aclaración, pues siempre es un acontecimiento bien feliz. Y este libro, honestamente, y lo digo, ¿verdad? Con mucha humildad, porque colaboré con la doctora en la lectura de cada ensayo, me lo disfruté. Ha sido un acontecimiento muy feliz, porque es un buen libro que ha salido a la luz y pueden haber muchos otros más. Tenemos 78 municipios, ¿verdad? Y yo pienso que hay que rescatar la historia. Pues desde esa mirada bien incipiente y desconocedora en buena medida, aunque amo el arte y me paso en los museos, me gusta muchísimo, pero bastante ingenua, ¿verdad? Como acercamiento para hacer una investigación, fue que llegué a la figura de Juan Antonio Rosado. Todo el mundo conoce a Cielito Rosado por las recetas en la televisión y demás, pero hablar de su papá, de su pintura, pues ya era otra cosa. Así que me lo tomé un poco en serio. No creo que sea como tal lo que escribí, un ensayo de investigación profunda, pero sí un comentario detallado, con la responsabilidad de esa mirada. Y entonces, pues como él es un paisajista, pues yo dije, ¿cómo hablar de un pintor? Pues desde el análisis del paisaje. Yo creo que esa formación desde la literatura comparada, ¿verdad? Me ha dado tomar esa perspectiva de a través del comparatismo y de los estudios más, digamos, eclécticos, acercarnos a las obras. Y entonces, pues, ausculté a Joan Nogué, que es un geógrafo humano de la Universidad de Gerona, el doctor José Luis Brea, que habla también sobre la teoría del paisaje. Hice un poco de investigación con respecto a cómo se lee la paisajística para poder entonces insertarlo en la historia. Y me fascinó, me encantó porque como profesores a veces estamos siempre buscando nuevas vías, nuevas miradas. Así que desde esa mirada de un geógrafo, de un crítico de paisajes, desde inclusive la filosofía sobre cómo se forma la identidad dentro de una pintura, cómo podemos leer ese elemento identitario en un pintor, pues con toda esa melcocha me acerqué a la figura de Rosado y fue un ejercicio extraordinario, fue un ejercicio muy productivo, ¿verdad? En el que aprendí mucho y que espero que haya quedado plasmado en esas páginas que escribí, porque ahí descubrí cómo tuvo de los mejores maestros, ¿verdad? Va a la escuela de Oller, estudió con Maquena, fue compañero de generación de un sinnúmero de pintores, Rafael Tufiño, Carlos Raquel Rivera, Osiris Delgado, Lorenzo Mar, Augusto Marín, Alfonso Arana, David Boitía, Julio Rosado del Valle, Miguel Pou. Y entonces fue un descubrimiento maravilloso y poder poner ese granito de arena para insertarlo
no solamente lo que se llevó de su pueblo, porque él nace en Toalta, se va pequeño y se forma entonces en Santurce, ¿verdad? Pintando otros paisajes, pero sí quise trazar esa conexión. ¿Cómo se conecta la obra de Juan Antonio Rosado con lo que se lleva el pintor en la pupila? Quise conectar ese recurso de la memoria que queda impregnada en esa temprana niñez en lo que alguien puede pintar a posteriori. Fue un reto hermoso y lo hice con mucho cariño. La doctora Gloria Tapia, siempre a punta de pistola, como con todos, ¿verdad? Nos dio el cometido, pero lo aceptamos de muy buen grado y con mucho cariño. Esto es para nuestro país, para la academia en buena medida, pero también es un libro que puede ser para todo el mundo. Es un libro que es muy versátil, muy bien formado, quedó bellísimo y hoy lo celebramos. Así es que no solamente trabajé con la figura de Juan Antonio Rosado, sino que leí detenidamente cada uno de los textos. Quiero felicitarlos a todos. Ha sido una aportación valiosísima. Gracias, Gloria, por el proyecto, a Magna Cultura, a los compañeros del archivo, todo ese proceso de digitalización de documentos que tan valioso es para cualquier tipo de investigación que tenga que ver con rescatar nuestra memoria, nuestra identidad y lo que somos. Así que celebramos, hoy es un día feliz. Gracias mil. Y bueno, esta presentación ha sido magistral. Vamos a ver si hay alguna pregunta para los autores y autoras. Podemos corroborar por las redes sociales, los que nos están siguiendo en vivo, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y de las personas que están en el público también, si alguien tiene algún comentario o una pregunta, me pueden dejar saber. Y si no, pues continuamos con el cierre. Sí. Yo simplemente quiero, como cuarteño, agradecerle a todos ustedes por este... Permiso, ¿quiere venir un momento aquí? Para que se escuche bien. Gracias. Quería darle las gracias a todos ustedes por la amabilidad, el entusiasmo, el sacrificio, por dedicarle a Toalta esos días, esas horas, esos escritos que nos presentaron. Soy toalteño, nací allí. Le decía yo a Gloria, el doctor Arturo Dávila, tuve mucho caminar con él por Toalta. Mucho trabajo con el doctor Arturo Dávila en Gloria esté. Y yo le decía al doctor, necesitamos un libro para Toalta. Comenzamos esa tarea, pero no la pudimos terminar. Me acuerdo que en los últimos días del doctor, Gloria, ¿te acuerdas? Fuimos a la casa de él. Y al tiempito se nos murió. Me decía, Piro, yo quiero que me entierren en Toalta. Yo dije, esa asignación no me la dejes a mí, porque yo no me voy a comprometer, porque él amaba mucho a Toalta. Y yo le decía, doctor, lo que siento es que el libro lo necesitamos para dejar ese proyecto a Toalta. Pues no se pudo con el doctor, pero el Señor Jesús me dijo, me presento a Gloria. Y entonces ahí le traje el proyecto a Gloria. Gloria, Toalta necesita un libro de historia. Hay unos libros, pero necesitamos un libro, ¿verdad? Que sea para cubrir unos temas que no aparecen en otros libros. Y en este momento le doy gracias a Dios, gracias a Gloria, gracias a ustedes por ese trabajo. Toalta está muy agradecido de ustedes y verá que sí, que va a haber mucho que decir, mucho que hablar de este libro. En donde quiera que me paro,
hablo del proyecto. Y quiero darle una anécdota que le decía yo a la doctora Seiko. En el caminar con ella, visitando casas, buscando información, preguntando, fotografías antiguas, encontramos una que había una casa bien antigua, bien viejita, esa que madera en alto, bueno, ustedes saben. Había una fotografía con un señor y una señora y 3 nenes chiquitos. Uno tenía como 2 años, uno 3 años, uno 5 años. Y yo pues le dije a la persona, oye, ¿me puedes prestar la fotografía para sacarle copia? Y entonces yo le decía, te voy a devolver esta copia, esta original. Pues sí, saqué las copias, la guardé y todo. Sucedió que fui a un funeral en Bayamón y yo dije, yo voy a llevar a entregar la copia, a la original, a la persona que me la entregó, porque yo sé que va a estar allí. Pero mientras yo iba a esa funeraria, estaba y algo bonito pasó. Había un sacerdote y una señora hablando. Y como yo, donde quiera que voy, hablo del libro y quiero decir el proyecto del libro, hablamos muchas cosas. Dije, reverendo, tengo algo que hablarle. Le enseñé la foto. Y la señora se echa a llorar. Y yo me asusté. ¿Por qué esa señora llora? Yo venía con la alegría. Y es que la señora, la providencia de Dios, era la niña que estaba en la foto y ella no sabía. Esos son mis abuelos y esa niña soy yo. Y le dio una alegría, un llanto de alegría. Y yo dije, Dios mío, tú me has traído aquí. Y me encontré con un acontecimiento histórico que jamás se me va a olvidar. Y le doy gracias porque pude encontrar un acto histórico y un acto de amor. Y esas son las cosas que nos llenan. Ahorita la doctora decía que visitamos muchos sitios, sí. Pero doctora, esta fotografía la tengo y algún día, si quiere visitar la señora, tiene 80 años la señora, cuando eso ya, aquella en la foto tenía tenía 5 años y ya tenía 80 años. Y eso es lo que enaltece. Gracias, Gloria, a Igor, que también nos prestó mucho, pudimos trabajar juntos y a todos ustedes estamos agradecidos. Muchas gracias. Quiero decirle que vamos a ir a hacer en Toalta, en la plaza pública. Tenemos que hacer algo en la plaza pública y ustedes que vayan allí para que le hablen al pueblo de Toalta de estas experiencias. Así que ya eso es una actividad futura. Gracias, muy agradecido. Ahora yo estoy asustada, porque Ediciones Magna Cultura tiene 3 proyectos. Los 3 los estamos haciendo a la misma vez. Y algunos de esos autores están aquí. Y ahora tengo miedo que cojan miedo y se me vayan del proyecto. Hay un proyecto de una entidad cultural muy importante para la historia cultural de Puerto Rico. Obviamente no puedo decir nada sobre el asunto. Saben que los editores siempre guardamos en secreto y tenemos que guardar en secreto nuestras temáticas. Y tenemos otro proyecto en curso de una personalidad absolutamente influyente en la historia social y política de Puerto Rico. Más tenemos un proyecto, ese sí lo voy a decir porque lo tenemos casi a mitad de la manera, sobre la historia de la Catedral Metropolitana de Puerto Rico. ¿Qué les puedo decir? Perdónenme, voy a quitar esto, estoy vacunada. Cada vez que alguno de los compañeros hablaba, yo pensaba en un maestro que yo estoy casi segura y convencida que los que estamos aquí y tomamos historia en la Universidad de Puerto Rico lo vamos a recordar. En el día de hoy hemos hablado de él 3 veces, en 3 ocasiones.
y es Fernando Picó. Fernando Picó, creo que fue, sin temor a equivocarme, profesor de todos nosotros. Él nos hizo historiadores. Él amaba la investigación, él amaba la historia. Y curiosamente, cuando yo decidí trabajar este libro, yo quise imitar un poco a Fernando, las enseñanzas de Fernando, trabajar historia social, trabajar historia cultural, trabajar con compromiso, trabajar en el archivo general como fuente primaria o repositorio principal para la investigación histórica de este país. Y más importante, trabajar en grupo y con amor. Porque yo me acuerdo, yo estoy segura que todos ustedes se acuerdan que cuando él venía acá a hacer investigaciones, desde jóvenes, yo estoy investigando desde que tengo 18 años, él siempre nos reunía a los estudiantes y decía que un buen historiador debe compartir sus estudios, debe compartir sus experiencias, algo que últimamente hemos olvidado. Lo hemos olvidado y esos saludos fraternales en la sala de referencia del archivo es fundamental. O estoy investigando sobre los esclavos de Lares, esto que tú tienes. Y de hecho, el mismo Walter Cardona también ha seguido esa línea de pensamiento de Fernando Picó de proveer su información a los colegas, amigos y compañeros historiadores. En el caso de ustedes, yo tengo que decirles que yo me siento sumamente orgullosa de haber compartido con todos ustedes una gran experiencia personal, una gran experiencia profesional. A los 5 o 6 compañeros que no estuvieron presentes, Elce Sayas, el doctor Jorge Chinea, Pedro Amil, Héctor Rincón, el profesor Juan B. de Jesús, muy agradecida, totalmente. Leida Santiago, que aunque me está diciendo por allá que no, pues sí, Leida Santiago fue fundamental. Y una de las cosas que Ediciones Magna Cultura siempre tiene presente es en sus libros unir historiadores, y perdonen que utilice la categoría, historiadores profesionales, investigadores profesionales con alumnos exitosos, como lo fue, a pesar de que me odiaba, ¿verdad? José Colón. En el trabajo, en los otros trabajos también tenemos alumnos exitosos venidos de la Universidad de Puerto Rico y venidos también de la Universidad Interamericana. De modo que a ustedes, mi agradecimiento para un proyecto que no es mío. Nosotros hicimos 2.000 ejemplares de este libro. Conseguimos las ayudas económicas, como dije al principio, de parte de la legislatura, de la Oficina de Conservación Histórica de Puerto Rico y de Pueblo International. El señor Ramón Calderón, que es dueño de Pueblo International, que es toalteño, me dijo, no sigas buscando, no sigan mendigando, que yo te voy a pagar la impresión. Y créanme que salió sumamente costosa. Mucha gente de Toalta pagó $100, 50, nos regaló 500, 80, 20 dólares y también lo recibimos con agradecimiento. Pudimos pagar el libro y se lo entregamos a la iglesia con el único propósito exclusivo de que el dinero del recaudo de los libros se utilice para la restauración del edificio histórico, que es de ustedes y de nosotros. Muchísimas gracias. Que nos quedemos para una foto de grupo, todos los historiadores. Y por si acaso a alguno le interesa, el libro está a la venta, lo tienen unos compañeros y compañeras del equipo de ventas de la iglesia. Ok, las personas que están viendo esta programación, el libro se puede conseguir, no sé el teléfono, Piro, tu teléfono. 939 788 3870 y en la librería Norberto González también. Bueno, muchísimas gracias. La actividad ha sido muy hermosa. Gracias a todos los que nos acompañaron también de forma virtual.
Y para concluir, quisiera invitar a todos los autores y autoras a que suban un momento aquí al escenario para una fotografía de grupo. Esto sería todo y muchas gracias por compartir con nosotros en la Semana de los Archivos Históricos.